Saludos y buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el avance de la materia, recordando que inicialmente avanzamos todo lo concerniente a la anamnesis de la historia clínica. Para este segundo parcial estamos estudiando lo concerniente a el examen físico. Para un mejor estudio dividimos el examen físico en examen físico general y examen físico regional o segmentario. Dentro del examen físico general ya avanzamos inicialmente las posiciones en cama y de pie del paciente, el tipo de marcha o ambulación y ahora nos toca avanzar lo relacionado a facies. Facies vamos a definir como la expresión o aspecto característico de la cara, que junto con los rasgos de la cabeza y del cuello pueden resultar característicos de alguna alteración o un síndrome. La facies corresponde a la gestualidad, color y simetría del rostro. Ya en la exploración de la facies nosotros debemos observar la expresión del rostro, la coloración, cualquier cambio en la forma de la cara o cualquier característica inhabitual, por ejemplo, edemas, equimosis, rasgos alterados, exoftalmos, hirsutismo, falta de expresión, sudoración excesiva, variaciones de la pigmentación, entre otras. Ahora, cuando no se evidencian alteraciones en la facies o en el rostro, se denomina facies compuesta. Ahora vamos a pasar a estudiar las diferentes alteraciones en la facies. Estas pueden ser del tipo endocrina, como por ejemplo en la facies hipotiroidea o mixedematosa. Esta facies se caracteriza por ser una facies abotagada o edematosa, es decir, hinchada. Y fundamentalmente el paciente tiene una apariencia somnolienta. También podemos apreciar macroglosia, labios gruesos, edema periorbitario, pérdida de cola de las cejas, pelo grueso y disperso. En la facies hipotiroidea vamos a encontrar una característica, que es el aspecto somnoliento, característica que va a diferenciarlo de la facies del paciente renal crónico, que son bastante parecidas. La facies cretina, que se da en el hipotiroidismo congénito. A esta facies, aparte de las características mencionadas anteriormente, se añaden debilidad mental, macroglosia con lengua afuera y escurrimiento salival. El llanto de estos pacientes se asemeja a un quejido casi inaudible. Otra alteración endocrina viene a ser la facies hipertiroidea. En esta facies el paciente se va a caracterizar por una mirada fija y ansiosa, es decir, va a dar la apariencia de estar asustado. También vamos a apreciar exoftalmos. Este puede ser uni o bilateral, retracción palpebral y de las cejas, expresión de sobresalto, piel fina e hidratada, cabellos finos y también puede haber agrandamiento del cuello, característico en la enfermedad de Graves-Basedow. En estos pacientes podemos apreciar un signo. Este es el signo de la retracción palpebral, que consiste en que el paciente dirige la mirada hacia abajo y el párpado superior deja al descubierto la esclerótica.
debido a que el párpado no acompaña los movimientos oculares. Facies acromegálica. En esta facies vamos a encontrar una cara alargada, oval. Vamos a tener prognatismo del maxilar inferior, de los arcos superciliares y cigomáticos prominentes, protrusión del hueso frontal, macroglosia, dientes separados, ensanchamiento de las alas de la nariz y agrandamiento de los senos paranasales. La facies acromegálica podemos encontrar en pacientes con tumores hipofisiarios de células productoras de somatotrofina. Facies de la enfermedad de Addison. Es una facies inexpresiva, en la cual llaman la atención el oscurecimiento de la piel y la presencia de pigmentación gris o marrón en la boca o en las encías. Facies cushingoide. Se caracteriza por una cara redondeada, algunos llaman cara de luna llena, piel rubicunda y tensa, piel brillante, acné, hirsutismo, y el tejido adiposo suele depositarse abundantemente en la zona cervical y dorsal, lo cual genera una almohadilla de grasa en la parte superior del tórax, la misma que se conoce como joroba de búfalo o jiba de búfalo. En estos pacientes la obesidad es central, con miembros delgados, característico del síndrome de Cushing por hipercortisolismo. Facies acondroplásica. Se caracteriza por presentar una frente amplia, con nariz aplastada. La cabeza en conjunto tiene un tamaño desproporcionado en relación al acortamiento de las extremidades. Facies adrenogenital o de virilización. Se da en mujeres hirsutas, es decir, con abundante vello facial, con acné facial, puede haber calvicie, tienen apariencia masculina. Se debe generalmente a tumores virilizantes de ovarios o de las glándulas suprarrenales. Ahora vamos a hablar de facies correspondientes a la alteración del color. Entre ellas vamos a mencionar la facies ictérica, que se caracteriza por un color amarillento en la cara y conjuntiva. Esto generalmente por acumulación de bilirrubina en el organismo. Facies anémica. En esta se pierde el color rosado normal de la piel. La misma va a presentar una palidez generalizada que va a comprometer los labios. Facies cianótica. El paciente presenta una coloración azulada en mejillas y la nariz. Facies correspondientes a alteraciones neurológicas. Dentro de estas vamos a hablar de la parálisis facial periférica, o también conocida como parálisis de Bell. Se caracteriza porque en estos pacientes la abertura palpebral del lado afectado está aumentada, con imposibilidad de cerrar el ojo. Existe imposibilidad también de arrugar la frente homolateral. A esta imposibilidad de cerrar el ojo se conoce como signo de Bell, en la cual vamos a apreciar que primero el paciente
Al intentar cerrar los ojos del lado afectado, el globo ocular va a ascender, dejando al descubierto la esclerótica. A esto se denomina signo de Bell. Estos pacientes se caracterizan también porque la cara del lado afectado parece más lisa y sin relieves que la del lado sano. El pliegue nasolabial aparece aplanado y la comisura labial se desvía hacia el lado sano. Estos pacientes no pueden silbar, tampoco sonreír. Cerrar los ojos. De Bell. Abrir. Soplar. Bien. De nuevo cerrar los ojos. Muy bien. Listo. Keep my health up. Aquí podemos apreciar también un paciente con parálisis facial o parálisis de Bell, en las cuales vemos que el lado derecho del paciente So you es can el either lado get out afectado. or stay at home, but either way your face is going to stay the same. So why not get out and see the great outdoors and do something? Signo de Bell. Comisura de los labios se inclina hacia el lado sano. Facies hidrocefálica. Se caracteriza por un agrandamiento craneal, adelgazamiento del cuero cabelludo con venas dilatadas en el mismo. La frente se encuentra abultada. Aparte de la característica del agrandamiento craneal en estos pacientes, se puede apreciar un signo que se denomina signo de la puesta de sol, que consiste en la esclerótica visible por encima del iris. Aquí apreciamos un paciente normal y el signo de la puesta de sol. Una condición llamada hidrocefalia. Su cabeza tiene una circunferencia de 91 centímetros, 2 veces mayor que lo normal. Corre el riesgo de morir. La familia de Runa, que vive en la India, no puede costear su tratamiento. La única solución es esperar por una plaza en el sistema de salud pública indio, pero para eso tendrían que mudarse a otro estado. Ahora vamos a hablar acerca de las facies correspondientes a alteraciones respiratorias. Dentro de ella tenemos la facies neumónica. Sucede que en algunos pacientes con neumonía se suele observar una vasodilatación a nivel de la mejilla del lado de la afección pulmonar. En esta, la piel se pone rubiconda más una ligera cianosis. Esto debido a la acción refleja del simpático. A este signo se denomina como cachetada neumónica. En estos pacientes se aprecia una disnea que ocasiona ansiedad que se va a reflejar en una mirada brillante y aleteo nasal del paciente. Facies del soplador rosado o pink puffer. Es una facies de coloración pálida, con un tinte rosado. El paciente respira soplando, produciendo con los labios una resistencia que intenta evitar el colapso alveolar. Es característico de pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, específicamente con enfisema.
tenemos también la facies del azul abotagado o blue blatter. En estos casos el paciente tiene un tinte cianótico con facies abotagada, es decir, hinchada, acompañado de aleteo nasal. Podemos apreciar esta facies en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, más específicamente en pacientes con bronquitis crónica. Facies correspondientes a alteraciones infecciosas, como por ejemplo la de la rubiola congénita, que se caracteriza por microcefalia, cataratas bilaterales y alteraciones en el cartílago de las orejas, hipoacusia, púrpura y distintas malformaciones cardíacas. Facies de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas en una fase aguda puede presentar la siguiente característica en la facies: edema inflamatorio unilateral a nivel oculopalpebral, que se conoce como signo de Romaña, debido al rascado ocasionado por el prurito que producen las deyecciones de la vinchuca. Este signo de Romaña puede acompañarse de adenopatía satélite. Facies de la sífilis congénita. Se caracteriza porque el paciente presenta los famosos dientes de Hutchinson, que consiste en unos dientes incisivos con borde en escotadura. También podemos apreciar en esta facies de la sífilis congénita la nariz en silla de montar. También la frente olímpica con abultamientos conocidos con el nombre de nudosidades de Parrot. Facies sardónica o del espasmo cínico. Se caracteriza porque el paciente presenta arrugas en la frente y en el ángulo externo de los ojos. Las cejas y las alas de la nariz están elevadas. Las comisuras labiales están desplazadas hacia afuera y hacia arriba y la boca se mantiene entreabierta. En estos pacientes contrasta la expresión de dolor de la hemicara superior con la risa de la hemicara inferior, por ello el nombre de espasmo cínico. Se puede apreciar en el tétanos, en intoxicación por estricnina y en el espasmo tónico del facial. Facies correspondientes a alteraciones cardíacas. Entre ellas vamos a mencionar la facies aórtica o de la insuficiencia aórtica, que se caracteriza por palidez, especialmente a nivel peribucal, lo que da el nombre a estos pacientes de cardíacos blancos de la cegué. Otra característica de esta facies consiste en los movimientos rítmicos y sincrónicos de la cabeza hacia adelante y atrás que están acompasados con cada latido cardíaco. A ello se denomina signo de Muset. Believe it or not, we all move like bobbleheads with different motions at our heart rate, but at a much smaller amplitude than this. Now you might wonder what causes the head to move like this. Facies mitral. En estos pacientes existe cianosis de pómulos, nariz, labios y mentón. Esta cianosis va a contrastar con la palidez del resto de la cara.
a esta característica se denomina como máscara mitral. Ahora vamos a hablar de diferentes alteraciones de las fascias. Por ejemplo, la fascies de la insuficiencia renal consiste en una fascies hinchada, abotagada, con edema palpebral, coloración pálida o amarillenta y con cabello ralo, es decir, cabello poco espeso. Esta fascies es bastante parecida a la fascies hipotiroidea, pero se va a diferenciar de esta porque el paciente presenta ansiedad y depresión. En la fascies hipotiroidea, nuestro paciente presentaba somnolencia. Fascies lúpica. Se puede apreciar en el 40% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Consiste en una lesión eritematoso descamativa con edema sobre las superficies malares y el puente de la nariz. Este exantema va a tener una forma característica de alas de mariposa. Fascies del síndrome de Ehlers-Danlos. Aquí la piel va a ser laxa, deformable e hiperelástica. El paciente puede estirar la piel hasta 1 pulgada de distancia del músculo y la misma volverá a su posición normal al soltarla. En estos pacientes la cara suele ser de forma triangular, los ojos hundidos, el labio superior delgado y falta tejido adiposo en la cara. A veces estos pacientes pueden tocarse la nariz con la punta de la lengua y presentan además hiperlaxitud de los ligamentos. Fascies leonina, con contornos de la cara que se hacen nodulares y engrosados, produciéndose pliegues que le dan un aspecto de león, particularmente en la frente, mejilla, barbilla y nariz. Esta última es aplanada y bulbosa. Las cejas suelen ser despobladas y suele existir una alopecia en placas. Se aprecia en pacientes con lepra lepromatosa y pacientes con linfomas. Fascies parkinsoniana, o conocida como fascies del jugador de póker. Es una fascies inexpresiva, con pérdida de la mímica. La piel es seborreica y lustrosa. Los ojos fijos casi sin parpadear. La cabeza está inclinada hacia adelante. Los músculos del cuello se tornan rígidos y no permiten girar la cabeza sin rotar antes el cuerpo. La expresión facial de estos pacientes parece una máscara inmóvil. Se caracteriza esta fascies o es característica esta fascies de pacientes con enfermedad de Parkinson. Fascies del síndrome de Turner. En estos el paciente presenta una cara infantil con desarrollo exagerado de los músculos cutáneos del cuello. De los bordes laterales del cuello parten unos pliegues que dan aspecto de fascies alada o de esfinge. Se trata de un cuadro de intersexualidad caracterizado por la presencia de un cromosoma X único. Fascies mongólica. Esta fascies se caracteriza por una cara redondeada y pequeña, con epicanto, que se le suele llamar como tercer párpado. El epicanto es exagerado y borra el ángulo interno del ojo.
El borde nasal de estos pacientes suele ser deprimido. Las orejas son de implantación baja, los labios gruesos y la lengua suele ser prominente. Bien, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase teórica.